Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia La Aeronáutica Naval y el Dédalo, a cargo del académico de número y secretario general de la Academia, ilustrísimo señor don José María Blanco Núñez. Excelentísimos, ilustrísimos señores, excelentísimas, ilustrísimas señoras, sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual una vez más reiteramos nuestro agradecimiento. El presentador del conferenciante será el académico de número ilustrísimo señor don Marcelino González Fernández, que tiene la palabra. Señoras y señores, buenas tardes. José María Blanco Núñez, capitán de navío retirado, nació en Ferrol en 1945, ingresó en la Escuela Naval Militar en 1962, embarcado durante 14 años, ha mandado 4 barcos. Es diplomado en Guerra Naval, Investigación Militar Operativa, Altos Estudios Internacionales, Estudios Avanzados de Historia Moderna hechos en la Complutense, el Colegio de Defensa OTAN de Roma, el Instituto Superior Naval de Guerra de Lisboa. Está en poder de varias condecoraciones nacionales y extranjeras. Recibió varios premios, entre ellos Virgen del Carmen de la Armada, Marqués de Santa Cruz de Marcenado del Ministerio de Defensa. Es académico numerario de la Real Academia de la Mar, de la que es secretario, y de la Academia de Ciencias y Artes Militares. Y es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Academia de la Marina de Portugal y de la Academia Almirante Brown de Buenos Aires. Ha publicado diversos artículos y diversos trabajos individuales y colectivos. Es miembro honorario del Board de la Comisión Internacional de Historia Militar, de la Junta Directiva del Comité Español de Ciencias Históricas, de la Comisión Española de Historia Militar, la CEISMI, y es asesor del Instituto de Historia y Cultura Naval. José María Blanco nos va a hablar de la aeronáutica naval y el Dédalo, haciendo especial énfasis en su intervención en el desembarco de Alhucemas, porque esta es una de las 3 conferencias del ciclo organizado por la Academia de la Historia, dedicado al desembarco de Alhucemas en su centenario, ya que fue en 1925. La primera conferencia, que la dio Juan Ignacio Pinedo antes de verano, la habrán visto seguramente muchos de ustedes, fue una brillante conferencia destinada, sobre el desembarco en Galípoli, en Turquía. Y la tercera conferencia, que será la que cierre este ciclo, la pronunciaré yo el 3 de diciembre sobre el desembarco de Alhucemas en sí. En la presente conferencia, José María nos va a hablar sobre el nacimiento de la aviación naval, que al poco tiempo se iba a llamar aeronáutica naval. Comentará su desarrollo, su organización, sus problemas industriales y logísticos. Nos contará la adaptación del barco España número 5 para convertirlo en el Dédalo, que fue el primer portaaeronaves con que contó la Armada. Y nos hablará, de forma especial, de la actuación en la Guerra de África, el desembarco de Alhucemas, aunque contará toda la vida de la aeronáutica naval para terminar con su práctica desaparición en 1936-1939, en el periodo de nuestra guerra civil, y la integración de los pocos aparatos que quedaron con vida en el Ejército del Aire que nacía entonces. José María Blanco, que de la historia naval y militar y marinera se lo sabe todo y algo más, seguro que nos va a deleitar con su charla sobre la historia y vicisitudes de la aeronáutica naval y su portaaeronaves Dédalo, recordándonos cómo fue su intervención en las operaciones del desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925 y cómo fue su vida desde que empezó sus actuaciones como portaaeronaves hasta que desapareció. Terminada esta presentación, habrá un pequeño periodo de preguntas y respuestas para aquello que no haya quedado claro. Y nada más, señoras y señores, gracias por la atención prestada. Pepe, cuando quieras. Con la venia del señor presidente. Perdón. Bueno, queridos amigos y compañeros académicos, distinguido público, el director de conferencias de esta academia es bastante tirano
y a veces pues, nos impone unos deberes importantes que nos hace estudiar como locos. Pero bueno, todo oficial que tenga orden de conservar su puesto a toda costa lo hará y así lo haremos. Yo quiero dar una visión de la evolución del personal, del material y de la organización de la aeronáutica naval, que fue mucho más importante de lo que la gente se cree, porque verán al final que por ejemplo, el año 1931, cuando empieza la República, teníamos ya casi un centenar de aparatos y un montón de pilotos preparados y que lo hicieron muy bien en la Guerra de África. El vapor Dédalo se llamaba oficialmente Estación Transportable de Aeronáutica Naval, un nombre cortito. Y su participación tuvo mucho mérito porque era una bomba flotante, porque un barco cargado con 2 dirigibles llenos de hidrógeno y una fábrica de hidrógeno a bordo y muchas botellas de hidrógeno para ir reponiendo los globos y los dirigibles, pues era de un peligro extremo. Dicen, no sé si la anécdota es cierta o no, pero dicen que el general Saro estuvo a bordo del Dédalo y cuando el comandante le explicó lo que tenía a bordo, pidió el bote rápidamente y abrió porque aquello no ofrecía demasiada... Bueno, antes que nada quiero dar una idea de lo que era la Marina después de lo que se llamó, desgraciadamente, el desastre, ¿no? El hecho práctico es que la Armada de 1898 eran 3 marinas, la de la metrópoli, la de Cuba y la de Filipinas. Si un oficial lo pretendía y quería, prácticamente se podía pasar su tiempo de oficial y de jefe en Cuba o en Filipinas y apenas volvían. Es más, se podía llegar al almirante sin estar destinado en Madrid, que era una cosa que es incomprensible, ¿no? Y puedo poner ejemplos. Pero bueno, al concentrarse esas 3 marinas en una sola en la península, la primera, como se hace al final de todas las guerras, la primera determinación que tomó el gobierno fue reducir al 25% las plantillas de los cuerpos de la Armada. Salvo uno, por cierto, el jurídico, que aumentó en vez de disminuir. Pero eso representó que para los oficiales que venían humillados completamente, sobre todo los de Filipinas, porque no es lo mismo la Marina Americana de Cuba que la Marina Americana de Filipinas, a donde fue lo peor de cada casa. Y entonces la humillación en Filipinas fue mucho más gorda. Llegaron derrotados a España y hay cantidad de testimonios que lo demuestran. Y la frase que se pronunciaba era: los reyes estaban en los toros. Es decir, a nadie le importaba nada. Llegaron los barcos de Filipinas a Barcelona, los de Cuba llegaban a Santander, se despachaban las tropas en los muelles y listo. Y aquí no pasó nada. Pero para los oficiales, por ejemplo, para los del Cuerpo General de la Armada, significó que se tiraron 11 o 12 años de alféreces de navío y unos 10 o 11 de tenientes de navío. Es decir, gastaron lo principal de su carrera en mandos subalternos y en condiciones bastante precarias. Y es más, hay una Real Orden curiosísima que dice: los oficiales de Marina que tengan una carrera que la puedan ejercer por las tardes. O sea, se oficializó el pluriempleo, ¿no? Claro que estando embarcado es bastante difícil tener pluriempleo. Como no te dejen hacer guardias en el barco de al lado, no veo yo pluriempleo posible. Pero bueno, en 1908 va a ser la gran catarsis de esta Marina que salía del desastre y que se formaliza con la ley Maura Ferrandiz. Don Antonio Maura, como era de Palma y tenía que venir en el correillo, pues era consciente de lo que era la mar y para qué servía una escuadra. Ya había coincidido con Ferrandiz en un ministerio anterior, en 1904, y en 1908, en una sesión que se llamó la sesión patriótica, consiguió que todo el Parlamento, gobierno y oposición, votase su ley de escuadra, que más que ley de escuadra era un programa completo de cambio en la Marina. Se cambiaron desde los uniformes, los empleos, algunos cuerpos, y
se hizo una ley de escuadra que se materializó en 3 acorazados, 3 destructores y 23 torpederos, porque se hizo una concesión a la ya pasada de moda Genecol francesa, que hablaban de la poussière naval, ¿no?, de tener muchos barcos pequeñitos contra los acorazados, pero los acorazados pueden navegar con todo tipo de mar y los torpederos se quedan en la ría de Ares cuando el tiempo es duro. Por lo tanto, fue una escuela que enseguida pasó, pero nosotros hicimos 23 torpederos en Cartagena. Entonces, no se cierra la escuela naval nunca. Se cierra la escuela naval flotante que estaba en la fragata Asturias en Ferrol en 1909, pero los que estaban ingresados siguen haciendo su carrera año a año, lo que pasa es que no hay ingresos nuevos. Y los últimos salen en 1912. Y en 1913 se abre la Escuela Naval de San Fernando, donde ya había estado anteriormente el Colegio Naval de Aspirantes. Entonces, se va a formar unos escalafones de la Armada, sobre todo el escalafón del Cuerpo General, donde hay unos venerables oficiales ancianos que han hecho la guerra de Cuba y Filipinas y unos jovencitos que ingresan. Tengo una foto que se me olvidó ponerla aquí, pero algunos agarraban el sable así, porque el sable era más alto que ellos, porque ingresaban con 12 y 13 años. Y hay un gap, pero sin embargo la cosa funcionó bastante bien, como vamos a ver con el ejemplo de la aeronáutica naval. En el Estado General de la Armada de 1920 he comprobado cómo las plantillas aumentaron en 1919, porque se empiezan a incorporar los barcos de ese plan naval, esos 3 acorazados y los destructores y los torpederos, pero luego vienen las leyes del almirante Miranda, que tuvo la sensatez de que al estallar la Primera Guerra Mundial paralizó todas las construcciones, porque dijo, todo lo que construyamos ahora estará obsoleto el día que acabe la guerra, ¿no? Eso retrasó la entrega del Jaime I hasta el año 21 o 22 y retrasó la entrega de los cruceros Blas de Lezo y Méndez Núñez, que van a tener un papel importante en esta parte de los años 20 que vamos a ver hoy. El total del Cuerpo General de la Armada era en 1920 546, desde el almirante hasta el último alférez de navío, hasta el último guardia marina. Y hoy en día andamos por los 1.300, para que tengan una idea. La escasez de oficiales era angustiosa. Los que salen de la Escuela Naval de San Fernando tenían un ejemplo de alféreces de navío que habían estado 11, 12 años de alférez de navío, ellos van a estar 2 años de alférez de navío porque están los escalafones vacíos. Y una particularidad muy distinta a la marina que vivimos hoy es que los barcos se entregaban a la Armada y al día siguiente se iban a... Ahí no había Obaz, ni Obatán, ni Cebaco, ni nada. O sea, no había... Por ejemplo, el Velasco se incorporó en la bahía de Alucemas el día D+1, o sea, el día siguiente del desembarco, recién entregado en San Fernando. Bueno, la base y la escuela de la aviación está mal. En 1903 se produce el vuelo de los hermanos Wright y en 1911, 8 años después, ya en España se forma la primera promoción de la aeronáutica militar española. Y en la tercera y cuarta promoción de ese año 1911 ya se forman varios oficiales de la Armada. En 1913, un avión que llevaba como observador al teniente navío Mateo Sagasta hace el primer vuelo de guerra en África. Y en ese mismo año, el 17 de diciembre, se hace un bombardeo con auténticas bombas de aviación de 3, 5 y 10 kilos por los capitanes Barrón y Cifuentes en un biplano. Porque tengo en la sala una crítica que no des datos, no des fechas, no des nombres, porque se les olvida a la gente. Bueno, pero tampoco quiero quedar de ignorante, ahí lo tienen escrito. Y este bombardeo español fue el primero en la historia, sistemático y coordinado. Y en el 14, como saben, empezó la Primera Guerra Mundial. Los primeros oficiales de marina, pilotos de la aeronáutica militar, es decir, formados en el ejército de tierra, en la tercera promoción fueron los alféreces de navío Chereguini y Viniegra. Viniegra fue
comisionado a los Estados Unidos a comprar unos aviones Curtiss y con uno de los aviones que compró en España se dio cayó en un accidente y tuvo que pasarse en el 18 al cuerpo de inválidos. Las bajas, como verán, a partir de ahora entre los pilotos son enormes. En la cuarta promoción se formaron observadores de vuelo, varios tenientes de navío, y el teniente de navío Moreno y Mateo Sagasta fue el primer observador de vuelo en misión de guerra el año 13, llevando un piloto del Ejército de Tierra que se llamaba Alonso. Aquí está el Curtiss. Y hay casos curiosos. En la quinta, sexta y séptima promociones se formaron un teniente de navío, 3 alférezes de navío y 2 capitanes de infantería de marina. Y hay un teniente de navío, que le sonará el nombre a todos, el teniente de navío Sartorius, conde de San Luis, padre de un famoso político de la transición, que siendo oficial de marina sirvió siempre en aviación, salvo sus condiciones reglamentarias para ascenso. O sea, tuvo que mandar un torpedero, tuvo que mandar un barco de capitán de corbeta y otro de capitán de fragata. Pero el tiempo que no eran condiciones de mando del barco estuvo siempre o en marina o en política, porque también fue gobernador civil y también fue en 2 o 3 ocasiones diputado a Cortes. Ahí lo tienen en el centro de la fotografía, cuando llegó a Sevilla a tomar la gobernación civil de Sevilla, poquito antes de llegar a la República, pues llegó en un avión de marina y ahí lo tienen fotografiado en el centro. Y es buena la fotografía porque uno de los problemas más gordos para el pilotaje, bueno, estoy hablando delante de pilotos y a lo mejor luego me llama la atención, pero uno de los problemas más gordos de aquella época era el frío, como luego tendré ocasión de decir, porque eran carlingas abiertas y, bueno, en el 15 de septiembre de 1917, el ministro contraalmirante don Manuel de Flórez y Carrió crea la aviación naval, íntimamente ligada a la aviación militar. La escuela iba a estar en Cartagena, que nunca se llegó a hacer, para especializar a los pilotos con título previo adquirido en la aeronáutica militar. En esa escuela se podrían especializar personal del ejército procedente de todas las armas y cuerpos. Había la experiencia de la Escuela de Ingenieros Navales. En Ferrol se crea la Escuela de Ingenieros y Maquinistas en el año 1914 y se abre a todos los oficiales y a civiles. Y por tanto ingresan varios de los primeros ingenieros navales importantes proceden del Ejército de Tierra. La previsión era crear fábricas de material aeronáutico en contacto con otras que ya tenía abiertas el Ejército de Tierra y establecer estaciones aeronavales en Puntales, Cádiz, Ferrol, San Javier y las secundarias en Marín y en Mahón. Y por Real Orden del 19 de marzo del 18 se hace el traje reglamentario de vuelo, que qué casualidad, es el mono de submarinos, que duró hasta 1929. O sea que los submarinistas y los pilotos se vestían igual. En abril del 18, a uno de esos oficiales antiguos que habían hecho la guerra de Cuba y que tenía 46 años y era todavía teniente de navío, pues don Pedro María Cardona se le elige para estudiar cómo debería ser esta futura aviación naval, y para lo cual se le destina a Madrid a la segunda sección del Estado Mayor, que entonces se llamaba Estado Mayor Central de la Armada. En junio del 19, el comandante de Ingenieros Navales, don Nicolás Franco Mamonde, que había sido de cuerpo general, pero había hecho la carrera de ingeniero naval en Ferrol, se le comisiona para estudiar construcción de aparatos útiles para la Marina. Y se hacen vuelos de prueba con machis entre Barcelona y Valencia por los tenientes de navío Navarro y Sartorius. Es el momento de los partidos turnantes. Los gobiernos duran apenas meses. Los gobiernos largos eran cuando duraban 2 años. Y el almirante Flórez vuelve el año 20 y entonces crea ya el negociado de aviación naval, que era el 7º negociado de la segunda sección del Estado Mayor Central de la Armada. Y seleccionan 3 pilotos para que designen un sitio cercano a Cartagena para escuela y para base de hidros. Y esos 3 pilotos escogen el lugar de San Javier, en la ribera, en el Mar Menor, que es hoy
en día la Escuela del Aire, que no puede olvidar su nacimiento naval porque todas las tapas de alcantarilla tienen el ancla de marina puesta. Y el problema que sigue existiendo hoy en día, sobre todo en Galicia, de las expropiaciones del terreno, llevó a que esta escuela no se pudiese inaugurar hasta 1932. En el interín estuvo provisional en Barcelona y la Armada fue la que compró los terrenos del Prat de Llobregat para hacer el aeropuerto de Barcelona, y ahora verán el desarrollo que tuvo la Armada en Barcelona, porque de provisional prácticamente se convirtió en fija. Don Pedro María Cardona, que había nacido en Mahón el año 72, esto fue el primer acto de promoción, había ganado, y lo digo en honor de don Juan Díaz Cano, que me estará escuchando, ganó el premio del certamen naval de Almería organizado por la Real Liga Naval Española. Luego estuvo bastante tiempo de segundo en la base naval de Mahón, de donde había nacido, y como ya he dicho, estuvo 21 años en los empleos de oficial. Tanto que en el año 28, siendo capitán de fragata, tuvo que pasarse a la escala de tierra por edad, que era reglamentario en la época, y ascendió a capitán de navío ya en la escala de tierra. Fue asesinado en Madrid el 15 de agosto del 36, lo tomaron preso en el Escorial, donde estaba veraneando, y lo asesinaron en la carretera del Escorial a Guadarrama, porque le ofrecieron el mando de la escuadra y lo rechazó. Y lo aceptó el que fue primer piloto de hidros de la Armada, que era don Fernando Navarro Capdevila. Pero don Fernando Navarro, cuando llegó a Cartagena y vio el estado en que se encontraban los buques, estuvo apenas, no llegó a un mes de almirante de la escuadra republicana. Don Pedro María Cardona hoy en día está inhumado en el Panteón de Marinos Ilustres. En septiembre del año 20, ya lo ha anticipado Marcelino, se cambia el nombre y en vez de aviación naval pasa a llamarse Aeronáutica Naval. Y Cardona toma el mando definitivamente del negociado de Aeronáutica Naval, y además se le nombra comandante del Audaz, que es el primer barco que va a hacer de estación naval para sostener el movimiento de oficiales en Barcelona. Y se les asigna un capitalazo para crear la nueva escuela, 2 millones de pesetas. No traduzcan en euros porque no tiene traducción. Empieza ya la escuela de Barcelona a formar pilotos navales. Y en rojo he puesto los muertos en accidentes. El primero fue don Francisco Tabiel de Andrade, que falleció en 1936 también. El segundo fue don José María Gómez Ceballos y Moreno, que fue profesor en Barcelona, hizo ingeniero aeronáutico como varios más, y en París, en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos francesa, y causó baja en la Armada en el 28, seguramente por pase a la aviación civil. El tercero es don Juan Montes y Villalonga, piloto de hidros, que había tenido una actuación heroica al salvar al maquinista de su avión de morir abrasado y que murió en un accidente de aviación en el año 33. Luego viene el famosísimo don Julio Guillén Tato, del cual hablaré un poco después, piloto de globo libre y dirigible, y medalla militar individual, medalla aérea individual por la Copa Gordon Bennett en Bélgica. Luego en el frente navío don Ramón Carranza, y que le sonará a todos, sobre todo a los amantes del fútbol, don Ramón de Carranza, con estadio en Cádiz, bueno, ahora ya no se llama como él, y que sufrió un grave accidente en los Alfaques pilotando un Machi. Siguió don Vicente Cervera y Jiménez Alfaro, también muerto 13 días después de tener el título de piloto en Barcelona, con el habilitado del barco, de la base, que lo llevó a dar un paseo y se mataron los dos. Luego don Manuel Sierra, piloto de globo e ingeniero aeronáutico, don Manuel Durán, que es el famoso teniente de navío Durán del vuelo del Sulta con Franco, que Franco no lo dejó embarcar hasta Fernando de Noroña, porque quería que la hazaña fuese solo del ejército de tierra, y que se va a matar en Barcelona en un accidente que luego también tendré ocasión de hablar.
el alférez navío don Pío Esteban Escoriaza se mató en un accidente de aviación en el año 26. En resumen, 4 fallecidos en accidente de aviación, 1 malherido y otro asesinado. 2 ingenieros aeronáuticos y 2 pilotos de globo y dirigible. Aquí está don Julio Guillén Tato y a la izquierda una foto. Las fotos que tengo de él me las regaló su hijo ya fallecido, Jorge Juan Guillén Salvetti, que tiene una colección de fotografías de su padre impresionante, y todas las fotos antiguas que proyectaré hoy son de su álbum. Don Julio Guillén, el día que falleció, era secretario perpetuo de la Academia de la Historia y académico de número de la Real Academia Española. Pero además era un polifacético, un hombre que dibujaba magníficamente bien. Era hijo de un pintor de la Escuela de Sorolla. El Casino de Alicante, si van, los techos del Casino de Alicante están decorados por su padre, que tenía unas pinturas en el Museo Naval bastante buenas de la reproducción de la Santa María que hizo Guillén, porque Guillén desde Guardia Marina, cada cosa artística que quería hacer la Armada, decían que venga Guillén. Comenzó haciendo un altar en el crucero Carlos V cuando era Guardia Marina para celebrar la Virgen del Carmen, y se corrió la voz y ya lo llamaban para todo. Y fue el que hizo el escudo de pilotos que luces tú, y me parece que hay algún piloto más en la sala, pero no lo sé. Pero don Cristóbal Colón usa este emblema. Aquí ha pasado algo. ¿Qué hago ahora? Se ha ido. No sé qué hacer. El ordenador es bruto pero disciplinado. Como le des una orden, la ejecuta. Se ha descuadrado. Ya está. Bueno, la Marina en ese momento hizo una cosa muy novedosa y muy lógica, porque si una armada, un cuerpo de oficiales, todos los pilotos tienen que ser del cuerpo de oficiales, se produce luego un tapón que es imposible arreglar la pirámide de ascenso porque la base es enorme, ¿no? Y si todos los oficiales pilotos son de la categoría de oficiales y todos los submarinistas son oficiales, luego es un problema. Por lo tanto, la Armada hizo también pilotos de la clase de marinería, que se llamaban maestres de vuelo, y tenían ese precioso uniforme, esa chupa azul con los galones de cabo o de sargento en las mangas y con pantalón blanco, como se sigue utilizando en algunas marinas, esa mezcla de blanco y azul. Y hubo la primera promoción, pues el primer cabo de mar que se hizo piloto, don José Otero Lorenzo, luego en el cuerpo que creó la República de Auxiliares ingresó, y cuando era capitán de corbeta también fue asesinado en el año 36. Aquí se formaban de todas las especialidades, porque claro, los hidros necesitaban fundamentalmente la radio, y electricistas, mecánicos, había de todas las especialidades. Había también unos operarios de marina formados solo como mecánicos de avión que dieron un resultado magnífico. Me salto el material porque, como dice mi crítica, es un rollo, pero que sepan que sabemos todos los aviones y que 5 de los aviones que traía el Dédalo desde Inglaterra, en un bandazo, en un temporal deshecho, se cayeron al agua y se perdieron 5 de los 12 aviones que traía. Los otros 7 se emplearon en Alhucemas. Sigue el material. Una cosa también importante fue que en Flix, en la provincia de Tarragona, hubo que hacer una fábrica de hidrógeno para abastecer de hidrógeno a los aviones de marina. ¿Y a quién mandaron para montar la fábrica? Pues al teniente de navío don Julio Guillén, que estaba en todas. Otra cosa muy novedosa no, que en aquellos tiempos, era que teníamos 100 parejas de palomas mensajeras a cargo, porque en caso de fallo de la radio, para los lobos y para el dirigible, lo mejor era lanzar la paloma que volviese con el mensaje a tierra. La organización era muy facilita.
En la sección de aeronáutica, que ya he mencionado 2 veces, del Estado Mayor de la Armada, en Madrid, mandaba sobre la escuela, sobre la aviación y sobre la aerostación, que eran las 2 ramas que en Barcelona estaban bien diferenciadas, que tenía por su parte los talleres y hoy le llamamos grupos aeronavales, entonces se llamaban divisiones navales que se incorporaban a la escuadra o a las fuerzas navales del norte de África, según la comisión. Durante los primeros años de Barcelona, pues varios barcos estuvieron destacados como estación naval para atender las necesidades de la aeronáutica. El crucero Cataluña, que era uno de los que debía haber llegado a tiempo a la guerra de Cuba, pero que se entregó después de la guerra, el destructor Audaz, que ya lo mencioné, el crucero Río de la Plata, que fue un regalo que hicieron los españoles emigrantes en Argentina al Estado español, era un crucerito bastante modesto, pero bueno, fue un detallazo, y 5 gasolineras para el trasiego de pilotos a los hidros que estaban fondeados en la dársena y había que estar constantemente yendo y viniendo. Había también un pontón como cuartel de marinería que se llamaba el pontón Cocodrilo y el Dédalo, del que ahora hablaremos. Se montaron 2 hangares desmontables que costaron la friolera de 18.000 pesetas cada uno. Y luego ya en el Prat del Llobregat se van a expropiar ciertas mansiones que había de veraneo, donde en una se monta la residencia de oficiales, en otro la de suboficiales, las cocinas para marinería, en fin, se hizo una base en el Prat del Llobregat. El Dédalo no es más que un vapor alemán. Cuando termina la guerra, por la cantidad de tráfico mercante que nos habían hundido los submarinos alemanes, algunos con pérdidas tremendas de vidas, entramos, digamos, exigimos una contrapartida de Alemania que nos cedió varios buques mercantes. A uno de ellos se le denominó España número 6. Y el Ministerio de Hacienda se lo cedió a la Armada para hacer la estación portátil de aeronaves. Su transformación la hizo don Pedro María Cardona y un ingeniero también ferrolano, también no, porque Cardona era de Mon, ferrolano, que se llamaba don Jacinto Bez. Y la transformación la hizo los talleres Vulcano de Barcelona, que era un taller vinculado con la Armada desde todo el siglo XIX. Es decir, antes de 1908, de la ley Maura Ferrandiz, y de poner los astilleros del Estado al servicio de lo civil, es decir, a la creación de la Sociedad Española de Construcción Naval, la Marina encargó cantidad de máquinas de vapor a los talleres Vulcano de Barcelona. Y entonces había, digamos, una buena relación y Vulcano entrega el barco ya modificado el 6 de junio de 1922. El barco pasará al desguace después de la guerra el 1 de marzo de 1940. Este era el Dédalo. Los datos no los voy a leer porque están en cualquier manual, pero miren qué cosa más curiosa. Llevaba 2 dirigibles. Debajo de ese dirigible hay una gran bodega que puede contener 2 dirigibles y 5 globos. Es decir, de chimenea a proa, lógicamente, está todo lo que puede ser perjudicial para que es decir, al salir el humo de la chimenea con carbonilla incandescente se puede ir al globo y salta por el aire el hidrógeno. Por lo tanto, como siempre se hace todas esas operaciones, como sabéis, aprobados al viento, se puso la aeroestación a proa y los aviones a popa. Hoy mismo, alguien que está en esta sala me ha dicho que la grúa que llevaba el Dédalo para arriar los hidroaviones es una obra de Torres Quevedo, ¿no? El de las cataratas del Niágara. Bueno, ahí tienen la toma del autogiro de la Cierva, pero antes quería decirles, bueno, el teniente navega Guillén en uno de los globos del Dédalo y el barco amarrado en Barcelona. Ahí ven muy bien la grúa con esa especie de cenefa de acero entre los 2 palos para aguantar las plumas encargadas de izar y arriar los hidros.
y la dotación haciendo la instrucción militar por el muelle. Ahí ven el dirigible dentro de la bodega, detrás el puente y la chimenea. Y, cosa también muy moderna, el barco tenía ascensor, como tienen todos los portaaviones del mundo. Ahí ven a los reyes en el ascensor y están haciendo una demostración a sus majestades, me parece que es en Santander, que era donde se hacían casi siempre. Y aquí tienen el Prat del Llobregat y el muelle del Contradique. Este muelle que se ve aquí es donde estaba la base. Vaya. Este muelle del Contradique, aquí se pusieron los talleres de la aviación, se pusieron aquí. Y así fue creciendo el Contradique. Vean la cantidad de edificios y la fábrica de hidroaviones que se ve en segundo término a la derecha. Y hoy en día, si van a Barcelona, ese edificio que ven aquí de ladrillo rojo y el de al lado, eran ya las instalaciones fijas de la Aeronáutica Naval. Hoy es de obras de puerto y el edificio pequeño era el hospitalillo o la enfermería de la Aeronáutica Naval. Fue una pena porque aquí volvió a pasar en Cataluña lo que nos pasó cuando llegaron los Borbones. Cuando llegan los Borbones hay una retirada estratégica de la Marina de Barcelona a Cartagena y de Santander a Ferrol. En Santander aún nos siguen añorando. Eso es muy malo, pero claro, la proximidad a la frontera era peor porque cada vez que estallaba la guerra con Francia, inmediatamente nos destruían, quemaban Fuenterrabía, quemaban Pasajes, quemaban Orio, quemaban todos los centros de producción naval. De ahí vino el irse retirando cada vez más hacia el oeste y en el Mediterráneo hacia Cartagena. Pero fue una pena que la Armada perdiese un emplazamiento tan óptimo como fue Barcelona, donde además mucha gente de la Armada de esos 16 años de existencia de la Marina en Barcelona echó raíces. La primera misión de guerra de la Aeronáutica Naval en la Guerra de África fue en 1922. El Dédalo embarcó una unidad aérea de 6 Saboyas, 4 16, 6 Machis y 3 Globos y 2 SCA. He buscado por todas partes lo que era SCA, creí que era una marca de construcción. Quiere decir que es el servicio de control aeronáutico. Es un nombre que le debió dar Vives y Quintelán al primer dirigible que tuvo la aeronáutica militar, que se llamó el España. La munición eran bombas de 20, 112, 230 libras y llevaban también granadas explosivas de mano. Ahora verán cómo las tiraban. Había granadas de gases asfixiantes y lacrimógenos. Esto me costó a mí un pequeño disgusto porque en el Congreso de Historia Militar de Turín del año 2013 me tocó exponer lo de Alucemas y el jefe de la Comisión Marroquí de Historia Militar, que era un general que estaba sentado en primera fila y no se perdía nada de lo que yo decía, me dijo que ustedes lanzaron gases asfixiantes. Y yo le dije, yo me he ocupado nada más que del material naval, pero acaba de salir que Abdelkrim compró gases asfixiantes y que los quería lanzar sobre Málaga. Pues, cuando hay un arma, todo el mundo quiere tenerla. Bueno, al Dédalo, por supuesto, en cuanto llegó a aguas africanas, se le ordenó que estuviese siempre a resguardo de la costa porque cualquier tiro del rifeño, no solo de cañón, de fusil, podía crear un estropicio. Zarpó de Barcelona para África, pasando por Cartagena y por Ceuta, haciendo ejercicios de pilotos, y en la madrugada del 6 de agosto de 1922 se estrena la Aeronáutica Naval en función de guerra. Concretamente, el teniente navío Guillén, observador en un Machi 18, llevando de piloto al teniente navío Tabiel de Andrade, arrojó bombas a mano sobre la playa de la Cebadilla, que va a ser la playa del desembarco de Alucemas. Volaron durante 40 minutos y llegaron a una cota de 1.200 metros, tratando de alcanzar con bombas las baterías de Morro Nuevo. Aquí tienen cómo lanzaban las bombas. Método bastante fácil.
Y aquí tienen al dirigible y a un avión en aguas de Valencia. Aquí se produce una graciosa anécdota del teniente de navío Guillén, que, como he dicho, era un dibujante fuera de serie, y en la Cámara de Oficiales iba haciendo lo mismo que hace Marcelino, ¿cómo se llama? Caricaturas de los personajes más célebres de España y de algunos almirantes, y las iban colocando en una pared, en un mamparo de la Cámara de Oficiales. Estando de maniobras delante de Valencia, de repente anunciaron que venía una falúa con Su Majestad el Rey Alfonso XIII a hacerle una visita a bordo. Y don Pedro Cardona no estaba, porque estaba en un globo observando las maniobras. El rey llegó a la Cámara de Oficiales, el segundo hizo lo que pudo porque aquello estuviese lo más decente posible, pero Guillén se fue rápidamente a la Cámara de Oficiales y la caricatura de Alfonso XIII la arrancó y se la llevó a su camarote inmediatamente. Pero el rey, que tonto no era, al ver un pedacito del mamparo que estaba con la pintura desgastada, dice: ¿dónde está mi caricatura? Esto, Julio, porque el rey siempre les hablaba por el nombre propio y de tú. Julio, trae mi caricatura y ponla donde estaba. Y tuvo que ir y colocarla en su sitio. Esta entrada en fuego de África fue inmediatamente después de Anual. Y también sirvió para ejercitarse en los sitios donde se va a producir la famosa retirada de Sahagún del año 24, que es cuando el general Primo de Rivera, para concentrar las tropas para poder hacer el desembarco de Alhucemas, diseña lo que llamó la línea Estella, y se trae todas las tropas de Sahagún, que fue una operación con una mortandad terrible, unas bajas terroríficas, porque tuvieron que ir por un pasillo desde Sahagún a la costa, donde embarcaban en los botes de los mercantes que los estaban esperando, y fue una cosa verdaderamente mortífera. En el año 23, el teniente navío Guillén y el teniente navío Sierra van con su globo a concursar a la Copa Gordon Bennett, que se hacía todos los años, y pescan en pleno vuelo tal temporal que caen sobre unos cables de alta tensión, se ve un chisporroteo tremendo y la prensa belga dice: ayer fallecieron 2 tenientes de navío españoles pilotando el globo tal. Bueno, estaban vivos, pudieron ir al entierro de los que se murieron, que lo ven ahí a la derecha, y por esa, digamos, ese vuelo les concedieron la que se acababa de crear entonces, la medalla aérea individual. Otra cosa importante fue el Atalayón, que la base de la Marchica en Melilla, esa especie de albufera que está pegada a Melilla, donde el Ejército de Tierra construyó la base de hidros del Atalayón y donde estuvo destacada una de las escuadrillas que no podía ir en el Dédalo porque no daba su envergadura y no tenían alas plegables, y funcionó integrada con la aeronáutica militar y con la escuadrilla naval francesa de aviones. Fueron manejadas por la aeronáutica militar como si fueran una sola cosa, ¿no? Aquí tienen en la base del Atalayón durante el desembarco de Alhucemas y ven, por ejemplo, a Quindelán, a Guillén, este me parece que es González Gallarza, Ramón Franco y varios oficiales. Este es el jefe de la aeronáutica francesa, de la escuadrilla francesa que se destacó allí. Y estos son los famosos Machi 24 y los Supermarine Eagle, que fueron los aviones más grandes que tuvimos. En Alhucemas, la aviación, vamos a ver, había las enseñanzas de la Primera Guerra Mundial para la aviación fueron bastante calamitosas, para la aviación naval. ¿Por qué? Porque la única ocasión de lucimiento hubiese sido el combate de Jutlandia, donde participaba un portahidroaviones, el Engadín, que no pudo arriar porque el tiempo en el Mar del Norte no es muy para arriar hidroaviones en alta mar, y no pudo arriar los aviones. Por lo tanto, el avistamiento de la escuadra alemana lo hizo el crucero Galatea, que era un crucero pequeño de 3.000 toneladas que iba en la vanguardia de Beatty. Por tanto, yo creo que la Marina inglesa salió un poco desilusionada de su aviación naval y se forma la RAF, la Royal Air Force, y se integra ahí la parte de Marina. Igual que hizo Italia, pero Italia
persistió en el error. Italia dijo que Italia era un portaaviones anclado en el Mediterráneo y que no hacía falta para nada tener portaaviones. Cuando se dio cuenta del error, ya era muy tarde, fue cuando mandaron transformar el acorazado Roma en un portaaviones, pero ya tarde, mal y arrastro. Porque en la Segunda Guerra Mundial se va a demostrar que 12 avioncitos con un par de torpedos cada uno se cargan en Taranto a 3 acorazados italianos, varios cruceros y varios destructores. Es posible que con la colaboración un poco de la Regia Marina, porque ese día, qué casualidad, no estaban izados los globos cautivos que ponían para dificultar el vuelo, ni estaban las redes antitorpedo porque iban a hacer un ejercicio de no sé qué. La cosa huele bastante a chamusquina, pero fue el ataque más rentable de toda la Segunda Guerra Mundial, porque con 24 aviones, porque fueron 2 oleadas, de las que solo se perdieron 2 aviones, pues se hundió a lo mejor de la Marina italiana, ¿no? Y entonces ya todo el mundo se quedó, o portaaviones, ahí es el paso del acorazado como capital ship al portaaviones, que luego va a ser desbancado por el submarino atómico. En Alhucemas no voy a hablar mucho porque Marcelino el día 3 de diciembre, que es el día de Austerlitz y la víspera de Santa Bárbara, nos va a dar una conferencia magistral. Pero el Dédalo iba con el convoy de Ceuta. Ya saben que el desembarco de Alhucemas es una división de desembarco con 2 brigadas. La brigada de Ceuta la manda el general Saro y la de Melilla el general Fernández Pérez. Y se trata de hacer primero 2 ensayos que se llaman hoy en día 2 demostraciones anfibias ante la costa para tratar de distraer fuerzas de Abdelkrim hacia afuera del teatro de Alhucemas y después desembarcar en las playas que quedan al oeste, no en la... porque claro, lo que tenían los moros defendido era la bahía de Alhucemas y no era cuestión de desembarcar donde estaba apuntando toda la artillería mora. Entonces se hicieron en la Cebadilla y en Isdaín, que son, digamos, la costa este después del Morro Nuevo. Hubo bastantes problemas para muchas cosas porque la corriente, las nieblas, hicieron que la conjunción de los barcos fuese bastante lenta y hubo que atrasar 2 días el día D y el desembarco, que siempre en todos los planes está que sería nocturno, fue a las 12 del mediodía. ¿Qué hizo la aviación naval? El reconocimiento exhaustivo del terreno. Fotos y fotos maravillosas, porque, como decía cierto médico de la Armada, que era un fotógrafo, la fotografía es un invento que nació perfecto. Y ahora verán algunas fotografías donde están marcadas todos los cañones moros que se van, las casamatas, las concentraciones de tropas, en fin, todo. El día del desembarco, 8 hidros bombardearon continuamente, repostando de bombas cada hora, la Cebadilla y proximidades del Morro Nuevo. Fue tal el uso de munición en Alhucemas que los 3 departamentos se quedaron sin reservas de municiones. Se gastó toda la munición que tenía la Armada. El día D+1 se dedicaron a corregir el fuego de los acorazados. Los acorazados tenían un alcance de 30 kilómetros. ¿No? La artillería de la época, cada centímetro era 1 kilómetro. Una artillería del 301, pues 30 kilómetros de alcance. Con lo cual, los acorazados, tanto los 2 franceses como los españoles, su misión era hacer barreras de fuego para que no pudiesen llegar tropas de refresco hacia la playa mandadas por Abdelkrim. Y los aviones se dedicaron a corregir el tiro de los acorazados y en vuelos de apoyo y de bombardeo. Y hay un dato muy curioso que en un libro que acabamos de publicar, no lo sabía y no pude poner este dato, pero lo encuentro de importancia. Hay la famosa polémica, que ya no es polémica, que ya está demostrado que es falso, que Eisenhower, al llegar a Londres, pidió los antecedentes de Alhucemas para preparar el desembarco en Normandía. Lo que sí es verdad es que en la Escuela de la Infantería Marina de los Estados Unidos se estudió bastante a fondo Alhucemas, cosa que aquí las enseñanzas de Alhucemas no se plasmaron en doctrina y no se hizo nada con ellas. Pero en Cuántico
sabemos, porque un profesor español que se llama Quesada ha hecho un trabajo extraordinario, el número de conferencias que se dieron, los trabajos, quienes dieron las conferencias sobre Alhucemas, en fin, está todo bastante... Pero yo he encontrado un dato curioso. El día 15, el día 15 de septiembre, el desembarco fue el día 8, un Machi 24 toma como pasajero al agregado militar de los Estados Unidos de América, al cual yo sabía que había estado, porque todos los agregados fueron invitados, que eran muy pocos en Madrid, no es como ahora, pero había unos 10 o 12, y hay una fotografía en la cubierta del Alfonso XIII donde se ve perfectamente al americano, y esos oficiales tuvieron que mandar sus informes a sus naciones y todos sabían lo que se estaba haciendo. Pero que uno volase sobre el terreno y viese las tropas sobre el terreno y pudiese observar cómo se fue avanzando hasta llegar al poblado del Crin y terminar con su problema gordo, ¿no? Porque las cabilas del Crin eran las que nos hacían la guerra, y que son las que España lo que consiguió en Alhucemas fue una nación unida. Es decir, Marruecos nos tiene que estar agradecida porque le entregamos un sultanato completo. Si llega a ganar Abdelkrim, hoy habría el sultanato de Marruecos y la República Independiente del Rif. Por lo tanto, la labor de España fue muy importante para mantener a Marruecos unido, cosa que se dice muy poco. Bueno, pues el avión en el que iba el agregado militar de los Estados Unidos se averió, pero el propio mecánico, que antes decía yo que dieron muy buen juego, lo reparó, amerizó, reparó en la mar y siguió el vuelo, por lo cual le mandaron una felicitación muy cariñosa desde los Estados Unidos. Si suben aquí a Reina Victoria, verán el monumento a la duquesa de la Victoria, la descendienta del general Espartero, que era la presidenta de la Cruz Roja y que consiguió comprar 2 aviones, ahí tienen uno fotografiado, ambulancia, para evacuar las bajas en combate en Alhucemas. Había otros 2 aviones ambulancia comprados por el Ejército de Tierra y había 2 buques hospitales que se pusieron en juego en Alhucemas. Y ahí quería relatar un poco, ya casi para terminar, dos accidentes de la aeronáutica importantes. El 18 de julio de 1926, el teniente de navío Durán, el que voló con Ramón Franco desde Fernando de Noroña hasta Buenos Aires, capotó en la dársena de Barcelona y se fue al agua y el avión se destrozó. El alférez de navío Núñez Rodríguez, Antonio Núñez Rodríguez, iba en un globo de observador y se descolgó por la cuerda del globo, pero cuando llegó al final de la cuerda quedaban 23 metros a la superficie del agua y se tiró y llegó nadando. Era muy pequeñito el alférez de navío Núñez y quizá eso le salvó la vida, porque lo lógico es que se hubiese matado desde 23 metros. Es un edificio de 7 pisos, ¿no? O 8. Tomó a Durán, que aún tenía un poco de vida, y Durán murió en la falúa del Alcedo que lo llevaba desde la mar al muelle del Contradique. Y por este acto, el alférez de navío Núñez fue propuesto para la Cruz Laureada de San Fernando. Y es curioso la caballerosidad y el honor de aquella época. Este mismo oficial un día cayó con su globo en un sembrado de un terrateniente catalán. Cuando salían a volar los globos, los oficiales llevaban guías de embarque para irse a la primera estación de ferrocarril que tuviesen a mano, embarcar el globo, embarcar ellos y volver a Barcelona. Caen en ese sembrado y parece ser que el cabo de la Guardia Civil tenía ciertas simpatías o cierta familiaridad con el propietario del terreno. Y el cabo de la Guardia Civil se excedió en su celo y se los llevó a la cárcel. Que ni aviación ni que nada, ustedes se han fastidiado, o pagan lo que han destrozado el sembrado, o sea. Total, que cuando se aclaró la cosa y llegan a Barcelona, se presentan a don Pedro María Cardona, y don Pedro, claro, era muy viejo, una diferencia de edad tremenda, y era muy paternalista, y les dice: mándenles ustedes
padrinos y batas en duelo con el propietario. Y entonces los pobres se volvieron, porque el duelo ya no estaba de moda, ¿no? Ya, bueno, fueron a preguntar cómo había que hacer, si a pistola, si a sable, pero por fin, cuando llegó a oídos del propietario que iban a ir 2 oficiales a retarlo a un duelo, fue a Barcelona llorando y le dijo a don Pedro que se olvidase de los daños y que no había problema ninguno. Ese mismo Alfred de Navío Núñez, cuando lo proponen para la laureada, no se la dan y le dan la medalla de oro de salvamento de náufragos y la medalla era individual, porque Primo de Rivera dijo que eso no era de laureada y que no se la daban. Cuando cae Primo de Rivera, unos compañeros le escriben: querido Antonio, ha caído Primo de Rivera, pide ahora la laureada, que ahora sí que te la dan porque el opositor que tenías era don Miguel. Y él les contestó: eso no es de caballeros, yo no pido nada. Y cosas que son ejemplos buenos de lo que es el honor. Su hermano Jesús es el primer caído en Albacete. Si vais a Albacete, en la base de los Llanos, está la lista de caídos en accidentes de vuelo, y el primero es el Alfred de Navío Jesús Núñez Rodríguez, que se murió de frío. Es decir, el examen consistía en volar estabilizado a 2.000 metros de altura durante 1 hora, con carlinga abierta. Iban forrados, se metían como nosotros en la escuela en los destructores, periódicos entre el chándal y el mono y todo eso. Pero se desmayó del frío y el avión no le pasó nada, fue cayendo y se estrelló contra el suelo. Vivió 48 horas y se murió. Pero bueno, eran cosas de la época. Otro accidente importante fue un Dornier A que se clavó en Prioriño. Si vais a la ría de Ferrol, en la salida a estribor hasta Cabo Prioriño, hay un monumento que gracias al almirante Arenosa se recuperó porque estaba muy destrozado, porque cerrados en niebla, el Alfred Navío Cano Manuel, con varios contramaestres y marineros, tomó la entrada de la ría y se dio contra una loma de Prioriño y se mataron todos. Y en lugar de eso está... Por culpa de ese accidente se hizo en Ferrol un cuartel de aviación que poca gente conoce. Está en Covas, en un monte muy alto, que era para observar, cuando volvían los aviones para entrar en la ría, que tuviesen una referencia y poderles comunicar. Pero llegó la guerra civil y aquello, el cuartel se fueron llevando las tejas, después los cuartos de baño, hoy quedan apenas 4 paredes. Antes dije que una de las misiones principales era la corrección de tiro. Aquí tienen a Alfonso XIII tirando en la ría de Marín, delante de las ONS, y por eso en Marín se puso una escuadrilla que colaboraba con la escuela de tiro, con el polígono de tiro naval Janer, para las correcciones de tiro. Cuando llega la República, la adhesión de la Marina a la República no tuvo graves problemas y no pasó nada de importancia. Se siguieron con los vuelos. Ahí tienen en Valencia un dirigible. Se compraron aviones torpederos. Esto fue un gran adelanto. Pues, como he dicho, se va a ver perfectamente en Taranto lo que pasó. Y entonces en la prensa era una noticia importante que un hidroavión apareciese, ¿no? Miren ese periódico de Mallorca, un hidroavión en Palma, un Saboya ha estado en Barcelona. Tengo otros recortes de periódico de aviones italianos que llegan a Barcelona, en fin. Pero hay otro recorte que habla del vuelo en el Dédalo y dice: el C-30, que es el autogiro de la Cierva, es de una perfección envidiable, sencillo de pilotar, mantenimiento barato. Llevó a cabo osadas experiencias aterrizando y despegando en la cubierta del Dédalo. El piloto era José Luis de la Guardia. La Cierva formó una promoción de autogiristas en Londres, en un aeropuerto que se llama Handworth, que está al lado de Heathrow. Hoy en día es un jardín para pasear al lado del aeropuerto de Heathrow. Y la Cierva tenía una compañía para hacer helicópteros, hacer autogiros en Inglaterra, que se llamaba Cierva Autogiro Company, y trasladó gran parte de su ensamblaje final de las pruebas y de ventas a este aeropuerto, y allí formó al capitán de corbeta Manuel Flórez y a los tenentes de navío Lecuona, Salas, Pintó,
Guitián y Guardia, que es el que aparece en esta foto en las pruebas. En julio de 1936 había 66 jefes oficiales pilotos destinados en la aeronáutica naval. No he podido contar, porque no hay un escalafón de marinería, todos los maestres de vuelo que había en ese momento, pero sí que he contado los alumnos de especialidades en prácticas de maestres y cabos, que eran 93. Por tanto, la cifra total de personal de la aeronáutica naval en julio del 36 era de unas 200 personas. El material, se lo creen, el resumen de tipos de aparatos, teníamos 107, entre los que eran aparatos de escuela, torpederos, bombardeos y cazas, los Martinsyde. En el 36, desgraciadamente, en la tragedia que se formó en España, se perdieron el 75% de la plantilla de oficiales pilotos. No, ni mucho menos todos, sino más bien pocos fueron asesinados por sus subordinados, porque en Mahón la base revolucionaria eran los sargentos de artillería. La artillería tenía una costumbre de mandar a Mahón lo peor de cada regimiento, y el casino de los sargentos de Mahón era lo más revolucionario de España. Y esos fueron los que hicieron las matanzas de la Mola. En San Javier, ya saben que la aeronáutica militar en la guerra, desde antes de la guerra, se hizo completamente republicana. Es decir, cuando el golpe de Madrid, que sale a volar Ramón Franco para bombardear el Palacio y no se atreve porque ve niños, bueno, son anécdotas muy conocidas, pero su jefe era Hidalgo de Cisneros, que pertenecía a la nobleza, y su mujer también, y eran profundamente republicanos. Bueno, sea como sea, el caso es que la base de los Alcázares era completamente republicana. En cambio, San Javier, digamos que era monárquica. Y hubo una toma militar de los Alcázares, se fueron a San Javier con la connivencia de algunos maestres de vuelo de la aeronáutica naval, que desmontaron los cierres de las ametralladoras que tenían para defenderse, y la aeronáutica militar tomó al asalto San Javier, y después en Cartagena, en el famoso España número 3 y en el SIL, asesinaron prácticamente a todos los pilotos, con la cual solo quedaron vivos los pocos pilotos que estaban en Marín, en el polígono de tiro, que hicieron una cosa, hicieron un vuelo a Ferrol que pudo ser catastrófico, porque en Ferrol el Cervera estaba en dique, y el dique, se le había dado agua al dique, pero el barco puerta se había mancornado, quizá por sabotaje de un teniente de máquinas, que lo hizo a propósito para que el barco no pudiese salir de dique, porque si salía de dique era para bombardear Ferrol. Y llegan los hidroaviones de Marín, echan unas bombitas en la dársena al lado del dique, y el barco puerta salió naturalmente a flote, con lo cual hicieron un piagua a los que estaban tratando de tomar el Cervera. Bueno, los hidros de Cádiz se destacaron a Ceuta. Es tan curioso, como no quedaban pilotos, que van maestres de vuelo, pero van mandando los aviones tenientes de navío que no eran pilotos, porque no había. Uno de ellos es el que fue director general de la Marina Mercante, don Leopoldo Boado. Fue mandando los hidros sin ser piloto. El 20 de enero ocurre una tragedia en vuelo tremenda, porque al alférez de navío José María Moreno y Mateo Sagasta, un mecánico de la aeronáutica militar en pleno vuelo, saca un mosquetón y le descerraja un tiro en la cabeza y lo mata. Y el maestre que iba amerizó en Málaga y pasó el avión a la zona republicana, pero por poco tiempo, porque Málaga cayó en febrero del 37. Y el 1 de febrero del 37, el teniente de navío Ruiz de la Puente, que tuvo una actuación destacadísima en el estrecho, se mata en un Cant Z en Pollensa, porque cuando estalla la guerra se monta una base aérea de urgencia en Pollensa. La naval estaba en Sóller y la aérea estaba en Pollensa. Y el 21 de agosto del 37 se mata el teniente de navío Cellier y el alférez de navío Benítez en otro Canceta. Y el 10 de octubre
se establece el mando de las fuerzas de bloqueo en Palma de Mallorca y mientras en Ferrol se ha apresado en aguas de Santander al mar Cantábrico, que era un mercante que venía de México, dieron el chivatazo a zona nacional de que venía un barco cargado de México, era un mixto de carga y pasaje, venían incluso unas señoritas mexicanas que no sabían nada de lo que era la guerra española ni nada de nada y las tomaron por espías que venían a favorecer a la República, pero entre el material venía ese avión, al cual inmediatamente se le armó en Ferrol, se le puso de nombre Virgen de Chamorro y dio un juego extraordinario en toda la campaña del Cantábrico. Su piloto era un comandante de artillería de la Armada que se llamaba don Leopoldo Braje, que se hizo muy famoso en el pueblo por esas hazañas. El final de la aeronáutica naval, en Pollensa en 1968, su último piloto naval fue el teniente de navío Ignacio del Cubillo Merello, que se le dio de baja en vuelo por agotamiento. Después, cuando se recuperó un poco de ese agotamiento, fue náufrago del Baleares, donde sufrió graves quemaduras y terminó la guerra embarcado en el Navarra. Y nada más, si quieren alguna pregunta, no sé si ha sido algo descoordinada la conferencia, pero no quería meterme en esos detalles del material, habiendo pilotos a la vista. Muy bien, señoras y señores, pues iniciamos un periodo de preguntas y respuestas. Si hay alguien que quiera preguntar algo, es el momento. Adelante. La pregunta es... No, es magnífica tu conferencia. La pregunta es... Eso me lo dices luego a la salida. ¿En otras marinas existían, como en la nuestra, solamente hidros o había otro tipo de avión, digamos, naval? Bueno, en cuanto... es un poco más tarde. Al principio, el hidro fracasa porque el aeropuerto gratis que supone la mar, pero cuando es mar adentro, se acabó el aeropuerto gratis, porque se pegaban unos toñazos espectaculares. En cuanto una ola tiene medio metro, pues capotaban y se daban cada litro 1 kilo, pues te puedes imaginar. Y entonces, una cosa que parecía elemental, a mí tuve la mala suerte de Guardia Marina, me tocó hacer la recalada de Tolón y tuve que traducir todo el campo de amerizaje de hidros dentro de la rada de Tolón, lleno de boyas de colores, una cosa. En Lisboa, un hidroavión, toda la Segunda Guerra Mundial, unía Lisboa con Londres y otro volaba a Estados Unidos. Pero se acabó porque tiene que ser mar llana. Entonces, aviación comercial que pueda estar dentro de una rada, muy bien. Pero aviación que va a amerizar en alta mar es imposible. Ya lo he dicho de pasada, los días D+3 y D+4 no hubo vuelos porque la mar se picó. Sanjurjo salió a volar a reconocer el terreno en un hidroavión desde el Alfonso XIII, unos días antes del desembarco. Y salieron, como pasa siempre en la Armada. Dice, ¿cómo es la Armada? Dice, es una sociedad que se trabaja poco, pero siempre desde muy temprano. Y salieron a las 6 de la mañana, la mar como un plato, pero al volver había saltado el levante y las pasaron canutas para arriar al general otra vez a bordo, porque no había manera de amerizar allí. Era un problema muy gordo. Y yo, como cuando fui a Miami con la corbeta Diana, vi cantidad de hidroaviones particulares. En las casas de Miami, en vez de ver un cochazo en la puerta, ves un hidroavión allí aparcado. Pero dije, ¿por qué no habrá progresado en lo militar? Pero es que no se puede. No. Otra cosa, perdón, eso ya... Sí. He venido con mi cuñado, y esto fue aparte poco ya del tema sentimental. Su abuelo fue comandante del Dédalo, antes de Lucemas, y luego fue comandante de Villa del Cádiz. ¿Cómo se llamaba? Como curiosidad. Francisco Javier Fernández Zúñiga. No, porque el que luego fue almirante Márquez fue también comandante del Dédalo, fue el que sustituyó a Cardona, pero bueno, no. Pues muchas gracias. Cristóbal.
No vale dejar mal a los que no somos pilotos. No, simplemente por puntualizar un poco con respecto a la pregunta esta de los hidros y los aviones. Sí. Ya en la época donde estaba la aeronáutica naval en el campo del Prat, del Prat de Llobregat de Barcelona, ya allí, en la zona donde habían establecido los hangares para los dirigibles, entonces, bueno, pues ya había un campo de un aeródromo sobre pista y que allí estaban volando y empezaron a hacerse los primeros pilotos de avión que volaban sobre ruedas. Bueno, pero es que los hidros se les ponía rueda. Los hidros venían a Madrid con mucha frecuencia. Sí, el 18 de julio del 36 había 2 hidros en Madrid. Sí, pero digo que también había efectivamente aviones con ruedas. Y luego después los torpederos, los Blackbird, esos eran claramente con ruedas. Sí. Esos no eran hidros en absoluto, eran un biplano que tenía pues ruedas y la posibilidad... No, estos son los Martinsyde. Estos son, pero ahí está, con ruedas, ¿no es? Sí. No es. Los Martinsyde, pero con ruedas, ¿no es? Con ruedas, exactamente. Y llevaban por debajo de las ruedas ahí colgado un torpedo de tamaño los habituales, ¿no? Y eso era, pero había habido, anteriormente a estos también había aviones de ruedas donde se formaban los pilotos. Hay una misión que no he comentado porque era típica, pero se hincharon también a hacer transportes de personal, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando la Revolución de Asturias, los generales van a León en hidros. Y ahí están las fotos que se puede ver. En la guerra, cuando don Pablo Suances torpedeó un mercante ruso, lo mandaron de Sóller a Burgos en un hidroavión. Estaban muy acostumbrados a hacer vuelos en tierra con ruedas. Pero yo creía que don Francisco Javier me preguntaba por aviación clásica ya que yo creo que empieza en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La aviación de la fija embarcada. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, ¿hay alguna más pregunta? Aquí, delante. Después allá. Aquí. Gracias, además de felicitar al conferenciante por la intervención tan interesante. Me gustaría saber si comparativamente a países de nuestro entorno, Francia, Italia, dejemos a Inglaterra fuera, o incluso Alemania, España fue avanzada en este campo o fue al mismo tiempo y teníamos en ese momento que has analizado, teníamos, digamos, la misma infraestructura de otros países o estábamos atrás. Sí. Lo he dicho muy deprisa, pero la industria, se aprovechó toda la industria que podía servir para construir, y Hispano-Suiza hizo cantidad de motores de aviación para nuestros. Se montó una fábrica de motores en el muelle del Contradique y contribuyó todo el que sabía hacer algo importante. Y el problema fue, Italia, por ejemplo, colaboró, sobre todo a partir del golpe de don Miguel, la conexión con Italia era tremenda. Vino una escuadra de aviación alemana en vuelo hasta España no sé si eran 100 aparatos, una barbaridad. Fue muy famosa esa visita. Y los nuestros volaron con los italianos. Los italianos habían invertido una barbaridad de dinero en eso y estaban, pero digamos que avión y avión no había una diferencia. Es más, los Savoia estaban comprados en Italia, ¿no? Y bueno, no creo que hubiese mucha diferencia. Encontré unas fotografías en La Vanguardia de Barcelona de 1930-31 de hasta una pareja de hidroaviones rumanos que me costó un montón encontrar que eran rumanos fondeados en Barcelona. Todo el mundo se lanzó a la aviación naval y se hicieron mares de amerizaje en todas las bases navales, pero yo no creo que estuviésemos atrasados. Estábamos en la media de los países, porque el salto cualitativo con la ley Maura Fernández fue terrible. O sea, de tener una marina completamente obsoleta, que llegó tarde a la guerra, porque todo lo que se construyó en los astilleros del Estado salió con una demora tremenda, y el Cisneros, el Cataluña, el Princesa de Asturias, el Lepanto, todos esos cruceros que tenían que haber estado listos antes del 98,
salieron a nevar en 1904, 1905, pues era una marina un poco desilusionante, ¿no? A pesar de todo, cumplió muchos cometidos internacionales. Fueron, por ejemplo, a defender, bueno, eso ya con un barco nuevo, con el Jaime. El Jaime fue a Estambul a defender los intereses de los sefarditas españoles, de los sefarditas, no españoles, de los sefarditas, cuando la revolución de Ataturk, el año 21, y estuvo bastante tiempo en Estambul. El Princesa de Asturias fue a los Balcanes, cuando la guerra de los Balcanes, estuvo allí bastante tiempo. En fin, con lo poco que teníamos, los barcos que se llamaban entonces de representación eran nada más que dos, el acorazado Pelayo y el crucero Carlos V. El Pelayo tenía un problema enorme, que es que gastaba carbón pero el Carlos V también pues iban desde a llevar al rey a la Semana Naval de Kiel o a las regatas de la isla de White. En fin, se procuraba tener una representación. Y la Marina estaba bastante al día. Y en cuanto llegan los acorazados, el problema fue haberse equivocado en los torpederos, porque nunca se les utilizó tácticamente en masa como hay que utilizarlos. No se tuvo clara la idea táctica de que esos 23 torpederos metidos entre Algeciras ¿cómo se llama? Y Tarifa y Málaga podían cerrar el estrecho de Gibraltar, pero había que ejercitarse en eso y tenerlos allí a los 23, porque todas las armas pequeñas hay que usarlas en masa. El submarino de Peral, bueno, si tiene usted 100 submarinos de Peral, sí, pero con uno no me diga nada, ¿qué guerra va a ganar un submarino de Peral? Tendrá que producir 100. Pero la aviación termina, el 18 de julio del 36 tenía 100 y pico de aparatos, que era una cifra notable. Y pilotos muy bien formados, se mataron muchos, hubo muchas tragedias, y además había voluntarios siempre, nunca fallaron. Lo que pasa es que había que pasar, al llegar a Barcelona, un reconocimiento médico muy exhaustivo, y una de las cosas que producía muchas bajas en vuelo eran los desvíos de tabique, no sé por qué, debe ser por la descomprensión o algo de eso, no sé, pero tenían unos médicos que montaron una enfermería muy modélica, en fin, no estábamos nada atrasados. Y digo yo, esa mezcla entre viejos y jóvenes resultó muy bien, porque era como si hubiese un salto generacional, que convivían en los barcos un poco siempre mirando a los viejos un poco por encima del hombro, pero también paternalmente a los más jóvenes, ¿no? Allí atrás, el de la camisa blanca. Sí, gracias y enhorabuena a mi comandante por la magnífica ponencia. Bueno, la pregunta, de todo este material volante, como conocido a través de esta charla, ¿a día de hoy queda algo disponible para visitar en alguna fundación, algún museo, alguna instalación militar? Sí, seguro que sí. El Museo del Aire de Madrid es magnífico. Yo no sabía que era tan bueno hasta que nos tocó a don Marcelino y a mí atender a los invitados al Congreso Internacional de Historia Militar de Madrid del año 2005, que era en honor a Trafalgar, y una de las visitas fue al Museo del Aire, y vi a los alemanes rabiosos. Pero tienen ustedes un museo mucho mejor que el nuestro, porque como España guardó todo su material, siguió en vuelo por razones obvias todos los años 40, porque nadie nos daba otros aviones, pues teníamos Messerschmitt, no sé qué, teníamos de todo. Cosa que los alemanes, que bombardearon a Alemania, la dejaron planchada, no conservaron ni uno. Es más, creo que recientemente se ha llegado a un convenio con Alemania para cederle un Messerschmitt. Después tenemos el Plus Ultra que llevó a Franco desde... Y yo vi a un historiador norteamericano llorando, no es por hacer una figura, es con lágrimas, y un suboficial del aire súper educado y súper correcto le dijo, ¿puede usted entrar en la cabina y sentarse a los mandos? Dijo, ¿cómo vamos a tocar esto si esto es una joya que no se puede tocar? Y el tío llorando. En fin, el Museo del Aire seguro... Bueno, tiene la reproducción del Plus Ultra, que se quedó, España se lo regaló a Argentina, pero se hizo una reproducción que está en el Museo del Aire. Y además muy bien explicado, tiene todo un... vale la pena, además lo acaban de reabrir ahora después de unas obras, y vale la pena. Después del Museo Naval es el mejor museo que hay en Madrid.
Una señora que está allí. Eva, ¿fuiste tú? No. Pues venga, pues pásale. Bueno, porque España, claro, pues España adoptó la posición perdedora, la de Italia y la de Alemania. ¿Comprendes? Y entonces hicimos el ejército del aire, se hace en el año 39. Podía haber seguido perfectamente la aeronáutica militar y la aeronáutica naval. Porque si tú no tienes aviación estratégica, que son los grandes bombardeos, eso es lo que se llama la aviación estratégica, si tú solo tienes aviación de caza, puede ser perfectamente manejada por el ejército que la necesita para su apoyo y por la marina que la necesita como el agua de mayo, porque de estar en la mar con aviones a estar sin aviones es de estar bien a no estar, porque el avión ve más que tú, va más lejos que tú, tiene más alcance que tú, es como prolongar el cañón mucho más lejos, como prolongar el radar mucho más lejos. Y el año 39 adoptamos el modelo alemán-italiano que acababa de perder la guerra, ¿eh? y que se habían dado, porque tanto Hitler como Mussolini ordenaron hacer un portaaviones ya cuando ya no era el momento. Total, que hasta el año 53, como estuvimos medio aislados, medio tal, pues nadie nos dio nada. El 53 se firma el convenio con los Estados Unidos y llegan los primeros helicópteros para la Armada. Y a partir de ahí, pero para comprar los Harrier, como se dice en Galicia, nos fue mucha hora, porque se hizo una cosa rozando en el delito. Casi. Bueno, ahí te espero yo en otra conferencia. Claro. Porque se vinieron un Harrier en vuelo desde Gran Bretaña hasta aguas de Valencia, Barcelona, por ahí. ¿Y qué? En el Golfo de León. Y aquello fue muy famoso y tuvo trascendencia. Pero gracias a Dios, el Dédalo también nos hizo, fue otra marina. O sea, no cabe duda que desde que tienes aviones encima y es más, os diré una anécdota un poco grosera. Los Harriers del Dédalo cazaron una vez infraganti, en unas maniobras, claro, haciendo un supuesto táctico entre la marina inglesa y la marina española. Los Harriers se cargaron al portaaviones inglés. Y el almirante inglés, como son así puso un mensaje que decía: ustedes me han pescado trousers down, con los pantalones caídos. Y ahora están muy viejos los Harrier y hay que cambiarlos, pero a ver qué pasa. Simplemente comentar que las alcantarillas, Sí. me dijeron que las alcantarillas de San Javier las han quitado y han dejado una en el museo. En el museo está una, yo la he visto en el museo, pero cuando fui a San Javier vi otra, ¿eh? Sí. Pero hace años. Lo digo porque a mí me encanta verlas. Sí. Cuando tomaba con Sí. los Petrel y si las han quitado, pues... No, San Javier estuvo perfectamente seleccionado, porque claro, tenía todo el Mar Menor a sus órdenes, ¿no? Lo malo es cuando hay el Leveche y el Levantico, pero bueno. Y luego tenían una unidad naval que la heredó la aviación también, porque había también una serie de lanchas para atender los servicios de los hidroaviones. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces en nombre de la Real Academia de la Mar expreso nuestro agradecimiento al Instituto de Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España hace viable poder utilizar este salón para nuestras actividades, así como a las dignísimas autoridades, señores académicos, invitados y demás público asistente, su presencia en esta presentación, que damos por concluida rogándoles nos acompañen en la colación de hermandad que se servirá a continuación. Se levanta la sesión.